Bueno, vamos a hacer ahora el tema de calores específicos. En sí, el calor específico, como dice aquí, es la energía necesaria o que se requiere para elevar un grado de la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Entonces, podríamos decir que existen calores específicos a, a volumen constante y calores específicos a presión constante. ¿Sí? Ahora, estos calores específicos es para aplicar la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Pero para gases ideales, ¿sí? Para gases ideales. Así como hemos estado aplicando la primera ley para agua, también podemos aplicar la primera ley de la termodinámica, pero para gases ideales. Y en este caso, los calores específicos los podemos encontrar en las tablas termodinámicas. Aquí, por ejemplo, tenemos esta tablita que es la tabla A2. Ahí podemos encontrar diferentes gases que se encuentran aquí. Sí, aire, etano, neón, diferentes gases y su calor específico. En este caso, Cp, recuerda, es calor específico a presión constante, a presión constante. Y el Cb es calor específico, sí, específico a volumen constante, ¿vale? Entonces, aquí está calor específico a presión constante y calor específico a volumen constante. Sus unidades, como podemos observar, es kilojoules sobre kilogramo sobre grados Kelvin. ¿Sí? En esta misma que ya sabemos, esta también la hemos utilizado para encontrar la constante del gas, también podemos encontrar los calores específicos. Algo importante que sí debemos de recordar que para nuestro caso, los calores específicos al final se pueden encontrar a través de estas fórmulas, en donde tú sabes que en ocasiones la primera ley de la termodinámica, digamos que es calor de entrada menos calor de salida menos el trabajo realizado por el sistema, menos el trabajo realizado sobre el sistema, es igual a U2 menos U1. Esto lo podríamos hacer como masa por U2 menos U1, ¿sí? Esta U2 menos U1 es la misma que se encuentra aquí. Y esto es igual a calor específico a volumen constante por temperatura 2 menos temperatura 1. Lo mismo sucede cuando en nuestra final, las entalpías, cuando realizamos entalpías dentro de nuestra primera ley de la termodinámica, en nuestra ecuación, en esta, recuerda que también hay ocasiones en que nos pueden quedar entalpías, es decir, H2 menos H1. Esta nos queda como masa por H2 menos H1. Y cuando tenemos H2 menos H1, podríamos decir que tenemos esta. Y esto es igual, es decir, H2 menos H1 es igual a Cp, es decir, calor específico a presión constante por temperatura 2 menos temperatura 1. Entonces, estas dos ecuaciones, cuando tenemos U2 menos U1, es calor específico a volumen constante por temperatura 2 menos temperatura 1 o H2 menos H1 igual a calor específico a presión constante por temperatura 2 menos temperatura 1. Estas ecuaciones obviamente las tenemos en nuestro formulario para calores específicos, que es la misma ecuación de la primera ley, que sería esta, ¿sí? Pero para gases ideales, ¿sí? Cuando tenemos gases ideales, tenemos U2 menos U1, tenemos calor específico a volumen constante por temperatura 2 menos temperatura 1 o entalpía 2 menos entalpía 1 sería calor específico por temperatura 2 menos temperatura 1. Entonces, con eso, pues
vamos a realizar algunos ejercicios de calores específicos de la primera ley para gases ideales. Vamos a ver. Tenemos este ejercicio, dice, dice así. Dice, un dispositivo que consta de cilindro émbolo. Vamos a dibujar nuestro cilindro émbolo. Cilindro émbolo, ¿sí? Un dispositivo que consta de cilindro émbolo contiene inicialmente un volumen de 0,5 metros cúbicos de nitrógeno, gas nitrógeno. Muy importante anotarlo para que nos acordemos. De gas nitrógeno con una presión de 400 kilopascales y una temperatura inicial o 1 de 27 grados centígrados. Acuérdense que como estamos utilizando gases, entonces hay que convertirlos a grados Kelvin más 273 serían 300 grados Kelvin. Eh, Dentro del dispositivo se enciende un calentador eléctrico. Entonces ahora vamos a dibujar ahí un calentador eléctrico, que sería algo así. Un calentador eléctrico donde se va a ocupar un trabajo eléctrico. ¿Sí? Eh, Se enciende un calentador, con lo cual pasa una corriente, ¿sí? Entonces seguimos, tenemos una corriente de 2 amperios. Durante 5 minutos, que sería el tiempo, 5 minutos que para nuestro caso vienen siendo, si yo sé que un minuto tiene 60 segundos, ¿sí? Entonces serían 300 segundos. 60 por 5, 300 segundos. Desde una fuente de voltaje igual a 120 volts. El nitrógeno se expande a presión constante. Muy, muy importante que sepamos esto. A presión constante. A presión constante. ¿Sí? Y ocurre una pérdida de calor de 2800. Si dice pérdida de calor, pues sería una calor de salida en mi sistema. 2800 joules. Pero nosotros recordemos que siempre manejamos kilojoules. Por lo tanto, 2,8 lo dividimos entre 1000 para decir los kilojoules. Determinar la temperatura final. Entonces, vamos a escribir nuestra ecuación de la primera ley para ver cómo nos queda. Sería calor de entrada menos calor de salida menos el trabajo realizado por el sistema menos el trabajo realizado sobre el sistema igual a U2 menos U1. Esa ecuación, pues debemos de recordar que ya la tenemos aquí en nuestro formulario, ¿no? Algo importante que quiero que recuerden, que en esta ocasión estamos teniendo esto, una presión constante, muy, muy importante. Debemos de recordar, aquí dice a presión constante, ¿sí? Debemos de recordar que tenemos varios tipos de trabajo para gases ideales. Cuando yo tengo una presión constante, ¿sí? Entonces, la forma del trabajo es el trabajo para una presión constante, es presión por volumen 2 menos volumen 1, ¿sí? Esto lo tenemos claramente indicado en nuestro formulario. Para una presión constante, nosotros vamos a utilizar esta fórmula para determinar el trabajo, ¿sí? También tenemos otra. Esto para que nos quede bien entendido. Cuando tenemos una temperatura constante, ¿sí? Cuando la temperatura es constante,
Pues podemos decir que también podría decirnos que el ejercicio que es isotérmico. Isotérmico significa que es a temperatura constante. Iso es igual, térmico, bueno, se refiere a temperaturas. Cuando tenemos un sistema isotérmico, el trabajo que nosotros o la ecuación que nosotros vamos a utilizar es esta de aquí en nuestro formulario. Presión y volumen constante. ¿Por qué es esa? Recuerde que la ecuación del gas ideal es igual presión volumen a masa RT, ¿sí? Entonces, la masa, sabemos que para un recipiente cerrado puede ser un cilindro, perdón, un recipiente rígido o un cilindro émbolo. Cualquiera de los dos son sistemas cerrados porque no entra ni sale materia. Entonces, la masa que tengamos dentro de él va a ser constante porque no entra ni sale materia. La constante R es la constante del gas, X gas que tengamos. Recuerde que puede ser cualquiera de estos gases que se encuentran aquí, ¿no? Hidrógeno, helio, metano, neón, propano, cualquiera, aire, dependiendo el que nos diga el ejercicio. Cuando yo tengo, aquí voy a hacer esta separación para que nos acordemos. Entonces, cuando tengo temperatura constante, entonces la masa es constante. La constante R, pues obviamente también es constante porque no voy a estar cambiando el gas que exista dentro de mi sistema porque son sistemas cerrados. No puedo meter ni sacar gas. Entonces la constante R que tenga yo en un principio la voy a tener en el final. También la masa. Y si me dice el ejercicio que es la temperatura constante o es isotérmico, entonces también va a ser constante. Es decir, estos tres parámetros, masa, constante R y temperatura, son constantes. Por eso es que presión por volumen es constante porque la masa, la constante R y la temperatura son constantes. Cuando yo tenga esta condición, la ecuación del trabajo que yo voy a usar va a ser presión 1, volumen 1 es igual a MRT. Perdón, ya no. eh, Voy a borrar esta. Presión 1, volumen 1 para la ecuación del trabajo y por logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1, ¿sí? Esta ecuación es la ecuación que yo voy a utilizar cuando, cuando yo tenga este, una temperatura constante, ¿sí? Presión 1, volumen 1, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. ¿De dónde saqué esta fórmula? La saqué de aquí. Cuando tengo presión y volumen constante, porque esta es la M, la R y la T, son constantes, voy a utilizar cualquiera de estas dos fórmulas, ¿sí? Presión 1, volumen 1, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1 o presión 2 volumen 2 el logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1, ¿sí? Entonces, esas son las ecuaciones que yo puedo utilizar. Ahora, cuando el ejercicio me diga que es un sistema politrópico, entonces ya esa es otra cosa. Es esta fórmula cuando tenemos un sistema politrópico. También ya hemos hecho ejercicios y vamos a utilizar esta fórmula que se encuentra aquí. Si esto, cuando el ejercicio me especifique que tengo un proceso politrópico, pero me lo tiene que indicar textualmente que el sistema es politrópico y puedo utilizar esta fórmula que está aquí para determinar el trabajo. O en este caso, también es esta fórmula, ¿sí? Para el trabajo eléctrico, bueno, eso ya es esta fórmula de aquí. Pero estos son los trabajos que debo de tener bien claro qué ecuación voy a utilizar para determinar un trabajo para diferentes tipos
de situaciones que tenga yo en mi sistema. Recuerda, entonces para eh, presión constante, voy a utilizar esta. Isotérmico, temperatura constante, voy a utilizar esta. Y politrópico, pues ya te las mostré aquí. Todo esto se supone que ya lo entendimos en nuestro curso o en nuestros videos de trabajo, ¿no? De trabajo para gases ideales o para trabajo para agua. Entonces, en este caso, como tenemos un sistema a presión constante, porque aquí me lo está diciendo, pues obviamente la fórmula que voy a usar va a ser esta. Entonces, continuando ahora sí con nuestros ejercicios, este fue un pequeño repaso de trabajos. Vuelvo a repetir, si necesitas todavía aprender eso, pues tendríamos que ver los videos que hemos realizado con respecto a tema de trabajo para gases ideales o para agua. Bueno, entonces aquí el ejercicio me dice que tenemos un calor de salida. Entonces aquí voy a poner calor de salida. No me dice el ejercicio que tenga un calor de entrada, por lo tanto el calor de entrada pues se va a eliminar. Hay un trabajo realizado por el sistema. Recuerda que el cilindro émbolo siempre tiene un trabajo realizado por el sistema. Si fuera un recipiente rígido, entonces este no tiene trabajo realizado por el sistema y se eliminaría el trabajo realizado por el sistema. Sobre el sistema también. Recuerda el trabajo realizado sobre el sistema es un trabajo eléctrico o pudiera ser una rueda de paletas. En este caso tenemos trabajo eléctrico, por lo tanto sí tenemos. Y ya estas U2 y U1 son las energías internas que siempre van a existir dentro de mi sistema, porque al haber cambio de parámetros, pues hay cambio en nuestra energía interna. Entonces, bueno, yo puedo realizar en mi ecuación menos calor de salida. Voy a quitar el paréntesis, el trabajo realizado por el sistema más menos por menos me da más el trabajo realizado sobre el sistema igual a energía interna 2 menos energía interna uno. Debemos recordar una vez que ya estamos en esto, ¿sí? Menos el calor de salida, eh, menos cuando tenemos un trabajo realizado por el sistema a presión constante, que es nuestro caso, es presión por volumen 2 menos volumen uno, ¿sí? Más el trabajo realizado por el sistema, que sobre el sistema, que sería el trabajo eléctrico. Y esto es igual a U2 menos U1, ¿sí? Ahora, recuerda esto, muy importante, la entalpía es la energía interna más presión por volumen. Entonces, yo voy a pasar esta parte de la ecuación al otro lado, ¿sí? ¿Para qué? Pues para poder eliminar esta parte y poder realizar entalpías. Esto también ya lo vimos en trabajo, en los ejercicios de trabajo. Voy a poner el trabajo eléctrico y voy a pasar lo que es U2 menos U1 más presión por volumen 2 menos volumen uno. Esto, sí, es pues menos el calor de salida más el trabajo eléctrico es igual, voy a juntar la U2 menos U1 más presión por volumen 2 quitando el paréntesis, menos este por este, presión por volumen uno. Y junto las condiciones 2 que para mi caso serían pues esta U2 con B2 y también U1 con presión volumen uno para poder, insisto, hacer entalpías. Entonces, menos el calor de salida más el trabajo eléctrico, esto es H2. Bueno, voy a seguir haciéndolo para que
en este primer ejercicio, pues simplemente quede más claro. U2 más presión volumen 2 menos, hago el paréntesis, como tiene signo menos, le voy a cambiar el signo. 1 más presión volumen 1. Si esto es igual a menos el calor de salida más el trabajo eléctrico, esta U2 más presión volumen 2 es una H2. Aquí está, ¿sí? U más presión volumen es entalpía. Entonces, U2 más presión volumen 2 es H2 o entalpía 2. Y U1 más presión volumen 1 pues sería obviamente H1. Ahora, esta como tal, pues son en kilojoules, ¿no? Pero recuerda que de acuerdo a mi formulario, aquí está la ecuación de las entalpías. Esta es, para que tú cuando estés estudiando con tu formulario, ahí lo observes. También recuerda que la U2 menos U1 en minúscula está dada en kilojoules sobre kilogramo, como también la U2 menos U1 también dada en kilojoules sobre kilogramo. Entonces tengo que pasarlas a estas parámetros por unidad de masa, es decir, en kilojoules sobre kilogramo, para convertirlas a calor específico por temperatura 2 menos temperatura 1. En este caso yo tengo entalpías. O sea, esto pudiera ser menos calor de salida más trabajo eléctrico, ¿sí? Igual a la masa por H2 menos H1. Esto ya lo hemos visto en nuestros ejercicios de sustancias puras. Para aquí un repaso muy sencillo, recuerda que el volumen es el volumen normal entre la masa y esto aplica para todas. Recuerda que yo solamente tengo esta fórmula, esta de aquí, volumen específico, y esta aplica para todas. Si tú lo quieres aplicar para los calores, el calor es igual al calor en mayúscula sobre masa. Es decir, el calor en mayúscula es igual a la masa por el calor por unidad de masa. Aplica también para el trabajo. El trabajo, por decir en minúscula, que sería pues, sobre unidad de masa, sería el trabajo sobre masa. Y trabajo en mayúscula es I masa por trabajo en minúscula, que sería kilojoules sobre kilogramo. Igual para las H's, la H minúscula es H mayúscula entre la masa. Es decir, la H mayúscula es igual a la masa por la H minúscula, que esta sería en kilojoules sobre kilogramo. Sí, haz de cuenta, la masa sería en kilogramos por la H en sobre unidad de masa sería kilojoules sobre kilogramo. Se eliminan los kilogramos y me vuelve a quedar en kilojoules. ¿Sí? Pero en este caso estamos utilizando esta y la H mayúscula la estamos convirtiendo en masa por H sobre unidad de masa. Ahorita a lo mejor en este primer ejercicio estoy siendo muy repetitivo de temas que ya habíamos visto, pero esto es para que te quede claro, ¿sí? Ya si todavía tienes dudas, te recomiendo que veas los ejercicios de sustancias puras, de trabajo o algunos ejercicios también de primera ley de la termodinámica para agua. Bueno, entonces continuando. Recuerda que quedamos menos calor de salida más el trabajo eléctrico, ¿sí? Va a ser igual a la masa por H2 menos H1, pero yo no voy a poner H2 menos H1. Voy a aplicar esta ecuación que está aquí. Le voy a poner rojo para que se vea un poco más claro. Voy a ocupar esta de aquí, esta, esta, esta. Es decir, H2 menos H1 es calor específico a presión constante por temperatura 2 menos temperatura 1. Es igual a la masa por calor específico a presión constante por temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Sale? Bueno, entonces yo necesito sacar la temperatura 2.
Bueno, entonces tenemos menos calor de salida más el trabajo eléctrico. Estos dos parámetros se están multiplicando. Los voy a pasar dividiendo masa por calor específico a presión constante. Esto me quedaría temperatura 2 menos temperatura 1. Ya despejando la temperatura 2, pues me quedaría lo mismo, ¿no? Menos calor de salida más el trabajo eléctrico entre la masa por el calor específico a presión constante. Y este, como está restando, lo voy a pasar del otro lado sumando más temperatura. Y ya me quedaría mi ecuación. Ahora, ya tengo, esto es para la temperatura 2 y esto es lo que me está pidiendo. Determine la temperatura final. Entonces ya tengo todo. El calor de salida ya lo tengo, que es el que me dio el ejercicio. El trabajo eléctrico, bueno, lo podemos determinar. Recuerda que el trabajo eléctrico es voltaje por corriente y por tiempo. ¿Sí? Aquí lo tenemos, vamos a buscarlo en nuestro formulario y el trabajo eléctrico aquí está en esta parte. Voltaje por corriente y por tiempo. Entonces, continuando, voy a realizarlo para que quede claro. Voltaje por corriente por tiempo. El voltaje vale 120 volts por la corriente que vale 2 amperes y por el tiempo que en segundos vale 300 segundos. Esto obviamente me va a dar un trabajo eléctrico. Vamos a ver, sería 120 por 2 por 300. Esto me va a dar 72,000, ¿sí? Trabajo eléctrico es igual a 72,000. Ahora, las unidades, muy importante que siempre estemos checando nuestras unidades. Voltaje por amperaje por segundos. Ahora, yo sé que hay una conversión de unidades para este caso. Lo tenemos hasta abajo en nuestro formulario, que un 1000 volts amperes es igual a 1 kilojoule sobre segundo. ¿Sí? Entonces, esa conversión yo la voy a utilizar aquí. Dice que 1000 volts amperes, los voy a poner abajo, volts amperes, ¿sí? Es igual a 1 kilojoule sobre segundo. ¿Sí? Aquí los volts con los volts se van, los amperes con los amperes se van y estos segundos con estos segundos se van. Y entonces ya me queda en kilojoules. Pero, ojo, tengo que dividirlo entre 1000 mi resultado. Por lo tanto, el trabajo eléctrico sería a 72,000 entre 1000, pues ya me quedaría en 72 kilojoules. ¿Sí? Y este sería mi trabajo eléctrico. Entonces ya tengo el trabajo eléctrico, tengo no, la masa no la tengo, pero yo la puedo determinar fácilmente con las condiciones uno. Presión uno, volumen uno es igual a mRT. Esta es la ecuación del gas ideal. Entonces la masa me viene dando presión uno, volumen uno entre R temperatura uno. La presión uno quedamos que eran 400 kilopascales por el volumen uno que viene siendo 0,5 metros cúbicos sobre la constante R del nitrógeno. Vamos a buscar la constante R del nitrógeno. Aquí está el nitrógeno. Entonces, para el nitrógeno, la constante R es 0,2968 kilojoule sobre kilogramo grados Kelvin. 2968. Vamos a ver, aquí nos quedaría 0,2968 kilojoules sobre kilogramo grados Kelvin.
por la temperatura en grados Kelvin. Ya debe de estar en grados Kelvin. Sería 300 grados Kelvin. Los grados Kelvin se van a eliminar con estos. Y lo que es los kilojoules, aquí se van a eliminar con los kilopascales. Ahorita si quieres te explico bien lo que son las unidades. La masa entonces sería, mi masa que me quedaría aquí, sería un resultado de mi masa. Bueno, lo voy a poner aquí para que se vea claro. Ahorita te explico bien las unidades. La masa sería en 2.246 kilogramos. ¿Vale? Bueno, te voy a explicar los dos. Vamos a pensar que en lo que es el trabajo eléctrico, ¿sí? Para sus unidades está dada en voltaje por amperes, porque es corriente, y por segundos. Ahora, haz de cuenta que esto, recuerda que hay una regla del sándwich, ¿sí? Que esto me da cuatro términos. Recuerda que los extremos con extremos me quedan, digamos, si es A, B, C, D, ¿sí? Pues este, lo que es extremos con extremos y medios con medios se queda. Entonces, extremos con extremos, digamos, la A por la D se queda arriba y abajo quedaría la B por la C. Esta es para la regla del sándwich. En este caso, vamos a pensar que mi voltaje, voltamperes, están en la parte de arriba. Entonces voy a pensar que aquí estoy en uno. Esta sería mi línea principal, que sería en este caso como esta. Y voy a decir que aquí tengo un uno y acá tengo otro uno. Lo tengo que hacer así porque ahorita en las conversión te vas a dar cuenta. Recuerda que un voltamperes quedamos que era 1000 voltamperes a 1 kJ/s. Entonces, regresándome a mi ejercicio, estos voltamperes los voy a poner aquí abajo. 1000, ¿sí? Voltamperes, ¿sí? Es lo mismo que un kilojoules, ¿sí? En este sería aquí, sobre segundos. Aquí vamos a pensar que tenemos este uno, es decir, este va con este va con este va con y esto va con este. ¿Sí? Ahí están mis cuatro parámetros, ¿no? O te lo voy a hacer un poquito más. Voltaje por amperes por segundos. Por, pues 1 kJ sería los kilojoules sobre segundos. Y sobre, pues estos voy a poner, aquí voy a dejar esta línea, los 1000 volts amperes sobre uno, porque esto es la parte de en medio, ¿no? Entonces, extremos con extremos y medios con medios. Los extremos quedarían arriba, sería volts amperes por segundo por kilojoules. Y los de en medio, que serían estos dos, sobre segundos, voy a poner con otro color, segundos por 1000 volts amperes, ¿sí? Y ya me quedaría así. Ahora, si te das cuenta, yo puedo eliminar entonces lo que los volts, los voy a eliminar con estos volts. Estos amperes voy a eliminar con estos amperes. Estos segundos voy a eliminar con estos segundos y ya me quedaría los kilojoules. Pero para este caso tengo que dividir mi resultado entre 1000. Por eso es que acá lo dividimos, nos había dado 72.000, ¿sí? 72.000. Y en este caso, ay, espérame, espérame,
En este caso, lo dividí, ¿sí? Lo dividí de estos 72,000, lo dividimos entre 1000 para que me dé 72 kilojoules, tal como te lo demostré aquí, ¿sí? Pero es importante que tú siempre hagas tu conversión de unidades para que entiendas y te dé la pauta para ver si te falta algún dato o alguna conversión, lo puedas hacer. Ahora vamos con la masa, ¿sí? Con respecto a la masa es que es presión volumen entre RT1, ¿sí? La presión está dada en kilopascales. Recuerda que los pascales es una unidad de presión y la presión es fuerza sobre área. La fuerza está dada en newtons y el área en metros cuadrados, ¿sí? Entonces, kilopascales por metros cúbicos, que sería el volumen, entre la constante R, que son kilojoules sobre kilogramo sobre grados Kelvin. Recuerda, los kilojoules es pues un trabajo, una unidad de energía o de trabajo, que sería fuerza por distancia. La fuerza está dada en newtons por metro. O sea, los kilojoules es newtons metro. Entonces, haciendo la conversión, sería los kilopascales, serían en em, kilonewtons sobre metro cuadrado por metros cúbicos, que sería el volumen, ¿sí? Entonces aquí vamos a dejarlo así. Ahora, sobre la parte de abajo de la constante R sería kilojoules sobre kilogramo, que es la unidad de la constante R, y por la, la unidad de la temperatura, que sería en grados Kelvin. Entonces ya con eso, pues yo ya puedo determinar o sacar mi valor final. Los kilojoules, recuerda que los kilojoules ya no lo pusimos aquí, vamos a hacerlo de una vez. Lo voy a borrar kilojoules para poner el valor o la unidad que debe de llevar. Recuerda que te dije kilonewtons por metro. Aquí está, ¿no? Kilojoules, newtons por metro. Entonces, ya que desglosé todas las unidades, ahora sí voy a sacar la correspondiente. Serían, pues, los kilonewtons. Con estos kilonewtons se van. Voy a poner otro color porque este casi no se ve. Voy a poner un café claro. Los kilonewtons con estos kilonewtons se van. Estos están en medio y van en la parte de abajo. Voy a juntar este metro con este metro que están en la parte de en medio y se juntarían como metros cúbicos. Metros cuadrados más metro serían metros cúbicos. Estos metros cúbicos se irían con estos metros cúbicos. Los grados Kelvin serían con estos grados Kelvin. Y entonces ya mi unidad que me quedaría final aquí sería en kilogramos. Recuerda, extremos con extremos y medios con medios son los que se ponen. Los extremos se ponen en la parte de arriba y los medios en la parte de abajo. Y conclusión, mi unidad quedaría en kilogramos. Entonces ya te demostré lo que son las unidades. Y bueno, continuando con esta ecuación que me quedó al final, ya tengo todo. Ya tengo el trabajo eléctrico, la masa y el calor específico a presión constante. Esto lo obtengo aquí, a presión constante 1,039. ¿Sí? Entonces, el calor específico a presión constante. Voy a poner nuevamente esta ecuación acá abajo para poder ser un poco más claro. Temperatura 2 va a ser igual a menos calor de salida más trabajo eléctrico, menos el calor de salida más el trabajo eléctrico, ¿sí? Sobre la masa por Cp, sobre la masa
por calor específico a presión constante más temperatura 1, que es la ecuación. Entonces ya la pusimos abajo. Ya tenemos todo, menos calor de salida sería 2,8 kilojoules, menos 2,8. Más el trabajo eléctrico, ya lo determinamos, 72 kilojoules. Entonces aquí serían 72 kilojoules sobre la masa me dio 2,246 más el CP, que quedamos que el CP viene siendo aproximadamente ay, ca- 1,039 el CP para el trabajo eléctrico. Perdón, para mi ecuación que tengo aquí, ¿no? Ah, no, aquí no es más, aquí es multiplicar. 2,246 por el CP, que es 1,039, son kilojoules sobre kilogramo, grados Kelvin. La masa son kilogramos y más la temperatura 1 que viene siendo 300 grados Kelvin. Bueno, pues ya los kilogramos con kilogramos se van. Kilojoules, aquí se supone que al sumar, pues deben de ser kilojoules. Se van a ir con estos kilojoules y ya solamente me van a quedar los grados Kelvin. Aquí, en este caso, serían 29,57 grados Kelvin más los 300. Entonces, aquí serían 329,57 grados Kelvin. Y este sería entonces mi resultado final. Ya si lo quieres pasar a grados centígrados, pues a los 329,57 le restas 273 y ya esto quedaría en grados centígrados, que serían 56,57 grados centígrados. Pero para nuestro caso nos está pidiendo el ejercicio determine la temperatura final del nitrógeno. No nos pide en qué unidades, aquí en grados Kelvin está correcto, ¿no? Entonces aquí podría quedar el ejercicio. Y bueno, este quedó un poco largo porque estuve explicando lo de las unidades y lo de los trabajos, pero bueno, espero y te haya servido. Pues ya solamente te pido de tu apoyo para que le pongas un like y o te puedas suscribir. Pues muchas gracias y nos vemos.